Qué lindo poder compartir las mañanas con vos, que nos acompañás, que estás tal vez hace 4 años con nosotros o tal vez te has sumado en este último tiempo, te has sumado hoy, gracias. Para nuestros amigos, los taxistas que están allí escuchando la 95.9, para los que están en su trabajo, en el taller, en el negocio, un beso grande. Nos encanta hacerte compañía. Somos la Tucumana de mañana y tenemos toda la información que vos necesitas. Un gran equipo trabajando que no ha parado, arrancó el año con todo. Y bueno, y tenemos visitas aquí en el piso, mi querido Franco, contanos. Sí, tenemos visita en el piso. Estamos con Ana Sofía Gemio, a quien le damos la bienvenida. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la UBA e investigadora del CONICET en el Centro de Estudios sobre Genocidio. Ana es una de las coordinadoras del libro Fronterita cuenta su historia, que se ha presentado en el marco de los 50 años del Operativo Independencia en Escuelita de Famayá, primer centro clandestino de detención de la Argentina, y que mañana se presenta en Capital en el Centro Cultural Rugés Laprida 31. Esto tiene una importancia especial para nuestra provincia porque va a comenzar, está previsto que comience este año el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ingenio La Fronterita. Y para eso vamos a hablar con Ana. Le damos la bienvenida, gracias por estar acá en el piso. Bienvenida. Buen día y muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, para ordenar un poco, empecemos por el principio. La gente que no conoce, nos ubicamos geográficamente. Cuando decimos La Fronterita, ¿a qué nos referimos? ¿Dónde está ubicada La Fronterita y qué pasó allí? Para los que somos del interior, pues sí, Fronterita y es emblemático. Claro, tal cual. Uno podría pensar, bueno, Fronterita en sí mismo queda al sur de Tucumán, en el departamento de Famayá, unos 35 kilómetros de la capital, y como gran parte de la geografía tucumana es uno de los pueblos o de las comunidades que se forjó alrededor de los ingenios azucareros, ¿no? En este caso el ingenio La Fronterita. Los ingenios eran como el ordenador de la comunidad en el interior, ¿no? Los pueblos que se organizaban alrededor del ingenio porque era la fuente de trabajo principal hasta la década del 60, después también, pero digo, después se fue desmembrando ese sistema, pero era un poco el ordenador social ahí en el interior, ¿no? Exactamente, es el ordenador social de casi toda la demografía, la economía y la sociedad tucumana desde fines del siglo XIX. Bien. Este es un trabajo, lo describen ahí en la reseña, colectivo, ¿no? Porque se fue construyendo con el testimonio y el aporte de los pobladores del lugar que fueron víctimas directas e indirectas del genocidio allí, ¿no? Exactamente, ha sido un trabajo, un proceso largo y la verdad que muy gratificante y muy lindo, también una manera de hacer ciencia que se trabaja con la comunidad, ¿no? Ahora que está tan en disputa si la ciencia sirve o no sirve, la cuestión es que se puede hacer un trabajo científico serio en articulación con la comunidad y en parte eso es lo que refleja este libro. Nosotros comenzamos trabajando con una serie de familias que habían vivido en Fronterita y los alrededores, haciendo una serie de talleres colectivos y luego de esos talleres hacíamos también entrevistas o encuentros. Individuales es una manera de decir porque nunca era uno, ¿no? Siempre estaba la familia completa, por eso nosotros pocas veces hablamos de las víctimas o las personas o los testimonios de uno, sino que hablamos de familias, porque en definitiva la historia que transmiten ellos y que han ido contando en esta entrevista es una historia que no está asignada por lo que le ha pasado a una persona, sino a toda una comunidad. Bien. Este trabajo es del Centro Científico Tecnológico del CONICET, no ASUR, ¿sí? En realidad es un trabajo que articula distintas instituciones porque coordinamos el trabajo 3 personas, Silvia Nasif, Daniela Wider y yo, con fotografías de Diego Arauz, y todos tenemos trayectorias y pertenencias institucionales a distintas universidades, pero para no hacerlo largo, básicamente es la Universidad de Tucumán, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de 3 de Febrero, perdón, la Universidad de Buenos Aires no, la Universidad de 3 de Febrero de Tucumán y CONICET, claro. ¿Cuándo se empezó a gestar este trabajo? Bueno, es interesante porque vos decías esto es un trabajo colectivo y eso es así porque tiene distintos tiempos de gestación, ¿no? En el fondo, quienes coordinamos este trabajo tenemos una trayectoria larguísima de trabajo en estos temas. Por ejemplo, Silvia Nasif venía trabajando sobre la historia del movimiento obrero, sobre complejidad empresaria,
Yo venía trabajando sobre el tema de genocidio en el sur de Tucumán, estudiando el sistema represivo, y en determinado punto, en el año 2022, nos reunimos, quienes veníamos trabajando, Daniela venía trabajando en el archivo de la FOTIA junto con Silvia, y nos reunimos a empezar a gestar este libro. O sea que estrictamente comienza en el 2022, pero en realidad recoge un trabajo de más de 20 años. Y este libro se está presentando en un año que tiene fecha para iniciar un juicio por los delitos cometidos en la frontera. Exactamente. De hecho, la audiencia preliminar, nosotros presentamos este libro el 15 de febrero en la Escuelita de Famayá, porque estaba prevista la audiencia preliminar para el 17 de febrero, que se suspende, prolongando la impunidad a la que ya vienen, con la que ya vienen lidiando las familias. En el transcurso de todo este tiempo, por supuesto, se van muriendo las víctimas, se van muriendo los familiares y también los imputados, ¿no? Perdón, Franco, es una historia reciente para nuestro país, pero también estamos hablando de nuevas generaciones que están alejados tal vez de esto, ¿no? De lo que pasó. Por eso también la importancia de un material, en este caso el libro, que los acerque a lo que pasó. Bueno, es muy interesante. Ahí siempre hay una discusión cuán alejados están y cómo están alejados del tema, ¿no? Sí, ¿Por qué digo esto? A ver. Porque Tucumán ha estado tan atravesada por el terror que en general esas secuelas del terror sí se han transmitido entre generaciones, porque todos los chicos conocen mucho más en el interior y en el sur de Tucumán a alguien, a un vecino, a un algo, o por lo menos que algo ha pasado. Lo que se ha ido transmitiendo en general ha sido el terror. Exacto. Lo que ha faltado mucho en la transmisión, pero por la propia historia que tenemos, es explicar cuáles eran esos procesos de lucha, por qué ha venido el terror, qué consecuencias ha dejado. Entonces no es que partimos de un cero de la transmisión, partimos de una transmisión donde existen historias familiares que se van contando de generación en generación. Lo que faltan a veces son palabras para dar sentido a eso que se ha transmitido, ¿no? ¿Sabes qué yo pensaba ayer, Ana? Viendo un poco esto del libro para esta nota, digo que un poco creo, es una reflexión personal, ¿no? Que este libro y este proceso que va a terminar judicializado, Fronterita, es también un poco el resultado de una larga disputa, en el sentido de una disputa simbólica de los organismos de derechos humanos, que desde el retorno a la democracia vienen intentando instalar el concepto de dictadura cívico-militar, porque después, posteriormente, los juicios, acá en Tucumán esto es histórico porque es el primer proceso judicial por el accionar de la empresarial, ¿no? Pero después la justicia fue comprobando que el ejército, si bien fue el brazo ejecutor del genocidio, detrás hubo grupos de la sociedad civil y empresariales que sostuvieron esa maquinaria de terror y muerte, ¿no? Desde lo logístico, desde lo económico. Exactamente, y además esto tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, porque si vos enfocás solamente en los militares, parece que son un conjunto de desquiciados o malvados que se han puesto a matar gente. En realidad, cuando uno mira todo el entramado, se da cuenta de cuáles eran los objetivos políticos de ese horror que se ha vivido, ¿no? Por ejemplo, a partir de la dictadura del 76, en Tucumán se introduce una máquina para la cosecha de azúcar, que es la máquina cosechadora integral, que hace volar de un plumazo miles de puestos de trabajo. Y a partir de ahí... Un plan sistemático también. Sí, un plan sistemático de transformación económica, a partir de lo cual el trabajo va a ser un problema para un gran conjunto de la población tucumana, y eso es una realidad que perdura. La riqueza se sigue produciendo, lo que no se produce es empleo y distribución de esa riqueza, ¿no? Y eso, para entender eso hoy, tenemos que ir directamente a esa historia. Por eso es tan perenne esa historia. Y es imposible, hablar de Fronterita y de delitos de lesa humanidad acá en Tucumán, pero de Fronterita, sin hablar del desmembramiento de los ingenios en el 66, ¿no? Exacto. Que es un poco la consecuencia de eso. Exactamente, porque es un proceso que se mira por etapas, ¿no? Hay un avance por etapas. En el 66 está la destrucción de una parte muy importante del tejido productivo de la provincia, una inmigración y una crisis demográfica tremenda con la migración de más de 200.000 tucumanos. De hecho, es muy impresionante, esto se ve en las historias de este libro,
que uno va rastreando las historias familiares y vas viendo las etapas de desmembramiento de la familia. No todas las familias que cuentan la historia acá tienen a alguien en Buenos Aires que se ha ido o por el cierre de Ingenio o después por el operativo Independencia o por la dictadura, digamos. Entonces también son procesos que van transformando toda la demografía de la provincia y todo el pueblo en general. Hay algo que urge, que siempre lo nombran los organismos de derechos humanos, que tiene que ver con cada vez va a ser más difícil llevar adelante procesos judiciales o investigaciones como esta, porque hay una cuestión del tiempo, ¿no? Gente que ya es muy adulta, que tiene impedimentos para viajar o para dar su testimonio, gente que van falleciendo, se va perdiendo un poco el testimonio Claro. de las víctimas. Te quería preguntar cuál es tu mirada y cómo se va cambiando el rol del investigador, ¿no? Cuando cada vez se le hace más difícil recopilar esos testimonios para reconstruir un poco todo lo que ha sido esa etapa. Claro, en general a veces hablamos de impunidad biológica también, ¿no? Es una impunidad que no está garantizada porque los absuelvan o porque no haya juicio, sino porque dejan pasar el tiempo hasta que se mueren todos los que pueden testificar o todos los que pueden estar acusados. Ahora, a mí en ese punto me parece que hay algo muy importante. Los juicios tienen una centralidad en la justicia para las familias por lo que ha ocurrido, ¿no? Y en la culpabilidad en determinar la culpabilidad de quienes han participado de esos delitos. Esa es una dimensión central de los juicios, pero los juicios tienen también otra dimensión que es muy importante y es una función social en el conocimiento y en la tramitación de esa historia, ¿no? Sí. Porque cuando uno cita a declarar a una familia, no es que citas a una persona, sino que movilizás a todo un grupo, porque hay hijos que por ahí no saben lo que ha pasado, porque nunca se ha hablado del tema, o porque se ha hablado muy poco, o porque es la oportunidad para que escuchen a vecinos que antes no habían escuchado. Los juicios producen verdad, además, porque nosotros en Tucumán tenemos más del 50% de las denuncias de víctimas son después de los procesos judiciales. O sea, nosotros hasta antes que comiencen los juicios pensábamos que había la mitad de víctimas que hay en realidad en Tucumán, ¿no? Entonces el juicio tiene una importancia central que, si bien existe esto que vos decís y es así, la impunidad biológica, también lo sostenemos que pese al paso del tiempo y a las muertes que se van produciendo, el juicio sigue siendo necesario por todos estos otros efectos. Perdón, te hago un paréntesis, chicos, para mostrarles el libro. Tremenda la portada. Lo sacamos al grafo un poquito, si podés, León. Hermosa la portada. Sí. Hermosa. Tiene detalles que tal vez en estos momentos no lo vemos, pero un libro que cuenta parte de nuestra historia y que es importante que podamos... Y cuando hablamos de reconstruir y mantener viva la memoria, hablamos de esto y vinculado a lo anterior, Ana, por eso la necesidad de que se le dé celeridad a los procesos judiciales, porque el juicio también es un documento para después investigaciones como esta también. Exactamente, y además es un documento que prueba verdad, ¿no? Porque para muchos de las víctimas y para muchas de las familias que han atravesado esto, y mucho más en un contexto actual, no solo de negacionismo, sino a veces de reivindicación lisa y llana de lo que ha pasado, la posibilidad de que exista una sentencia judicial, que el Estado reconozca lo que ha sucedido, es una manera de también afirmar socialmente y acompañar a esas víctimas en una verdad social, ¿no? Porque si no, parece que todo va a contramano, digamos. Entonces, por eso también en este contexto se vuelve todavía más importante el juicio. Y por el proceso de escritura y de recopilación, te pregunto, Ana, como una de las coordinadoras de este trabajo, cuando hay una etapa de planificar líneas de trabajo, líneas investigativas, objetivos concretos, y la otra parte tiene que ver con ir al territorio y encontrarse con lo que uno busca o no. ¿Con quién te encontraste vos a la hora de ir al territorio, hablar con la comunidad? Porque parece increíble, pero sí, más de 50 años el terrorismo ha dejado huellas en la gente, en el pueblo, en las familias. ¿Con qué te encontraste vos a la hora de hablar ahí con los vecinos? Bueno, en realidad pasaba que nosotros al territorio, en un lugar en el que venimos trabajando hace mucho tiempo, entonces hay un punto donde las historias no eran novedosas, entre comillas, en el sentido de que llevamos muchos años trabajando ahí,
Pero sí es interesante porque en el hacer, en esto que vos describís también, que es lo que uno proyecta en la cabeza y después pasa en la realidad, en ese hacer se van transformando muchas cosas, ¿no? Entonces quizá nuestra idea originaria tenía que ver más con hacer una semblanza o una historia de vida de los desaparecidos de la zona. Y cuando empezamos a hacer la entrevista nos damos cuenta que íbamos a buscar una persona para entrevistar, que podía ser familiar de desaparecido o un sobreviviente, y en vez de estar esa persona sola, estaba la prima, el vecino, el hijo, el nieto, el bisnieto, sentados en la mesa compartiendo esa historia. Entonces ahí nosotros captamos como que nos dimos cuenta que íbamos con una idea como individual de la historia y lo que teníamos que recoger era la historia de una familia, ¿no? Porque también había eso, tanto una familia que tenía, o alguien de esa familia que tenía necesidad de contar, como miembros de esa familia que tenían necesidad de escuchar lo que había pasado en su propia historia. Y yo creo que esa ha sido una de las potencias y una de las cosas más conmovedoras de este libro, poder trabajar, detectar y trabajar con esa necesidad que había tanto de contar como de escuchar, ¿no? Hablaba de la impunidad biológica, referentes de madres de Plaza de Mayo que ya no están. ¿Cómo te imaginas dentro de unos años? ¿Cómo se va a reconstruir la memoria? ¿Cómo se va a seguir sosteniendo estos procesos cuando vaya pasando el tiempo? Digo, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo va a ser el trabajo de un investigador? Bueno, es interesante la pregunta porque yo creo que también lo que pasa es que los relevos generacionales se van construyendo, ¿no? Y también yo creo que tiene que ver con cómo uno piensa la memoria, porque durante mucho tiempo estaba como muy cosificada en, bueno, es lo que le ha pasado a los familiares directos. Entonces somos solidarios con las madres porque le han desaparecido los hijos, con las abuelas porque buscan a sus nietos. Y yo creo que lo que ha ido pasando en todas estas décadas de lucha es que la memoria se ha convertido en un patrimonio del pueblo. Y es un lugar donde uno vuelve cuando tiene que enfrentar cosas difíciles en la historia, cuando tiene que enfrentar contextos complejos, cuando ha tenido que enfrentar el bucismo en Tucumán, cuando tiene que enfrentar hoy un proyecto de fascista y de ajuste. Volvemos a esa memoria, con lo cual ese relevo generacional yo creo que está garantizado en el sentido de que ya no es la lucha solamente de los familiares, sino la lucha de todo un pueblo que aprendió a exigir justicia y a pelear contra alguna de las cosas. Y en ese sentido, la investigación yo creo que forma parte de ese proceso, ¿no? Nosotros en la investigación científica nunca estamos en una torre de marfil por fuera de lo que está pasando en la sociedad. De hecho, trabajamos con las necesidades sociales. Y yo creo que la investigación acompaña a esos procesos, ¿no? Recordemos entonces, yo quiero saber dónde vamos a conseguir el libro, un libro que... vos hablabas de la importancia de reunirse en la mesa y compartir historias, y también es la alternativa de reunirse no solo a ver tele, sino también de leer un libro, y un libro que nos interpela, ¿no? Nos toca muy de cerca. La presentación va a ser mañana. A las 19, exacto. ¿no? Mañana a las 19 en el Centro Cultural Rullé, y esa presentación se hace en el marco de unas jornadas de CONICET que es sobre los aportes de la ciencia al operativo al conocimiento del operativo independencia. ¿Y dónde lo vamos a conseguir el libro? El libro va a estar, mañana a la venta en la presentación, y si no también va a estar en la Librería de Humanitas, que es la editorial que edita el libro, y en la Facultad de Filosofía y Letras. Hermoso. Bueno, invitación, ¿no? Para que la gente conozca un poco lo que ha ocurrido en el Ingenio de la Frontera, porque cuando se habla de Tucumán, se habla del Arsenal, de Escuelita de Famayá, Jefatura de Policía, pero poco se conoce lo que pasó en la fronterita, ¿no? Fue un ingenio azucarero, sin expoliar, pero porque va a haber un proceso judicial donde hay empresarios que van a ser juzgados. ¿Qué es la complicidad, como vos decías, Ana? No solamente son los militares. Exactamente, y además de eso me parece que junto con conocer esa historia también es una invitación a todos los distintos pueblos, incluso a la ciudad de San Miguel de Tucumán, porque como son historias tan cotidianas, el libro está organizado, tiene una introducción y después está organizado con 16 historias familiares o de vida. Y entonces son historias tan cotidianas en las que se puede reconocer no solo un poblador de Fronterito de Famayá, sino nos animamos a decir pobladores de cualquier parte de Tucumán, porque en definitiva, aún localizado en ese lugar, lo que relatan ahí es parte de la historia tucumana. Sí. Entonces también en ese sentido
nos parece que puede ser un aporte no solo al conocimiento de este hecho en particular, sino para que le pique el bichito del conocimiento de su propia historia a las distintas comunidades. Y porque además de esta el provincia. mecanismo era el mismo, ¿no? Digo, por eso se habla de un plan sistemático. El mecanismo era el mismo para el secuestrar. Tiene, por supuesto, sus manifestaciones particulares y sus formas en cada lugar y todo, pero hay algo en común que va a permitir reconocer a cualquiera de Bellavista, Tafí Viejo, Concepción, va a permitir reconocerse también en esa historia. Gracias, Ana, y reiteramos la invitación mañana a 19 horas en el Centro Cultural Ruyés, es en la Prida, primera cuadra, ahí tiro la dirección exacta, la Prida 31, Centro Cultural Ruyés, mañana martes 11 de marzo, 19 horas, Fronterita cuenta su historia. Bueno, gracias. Están todos invitados y muchas gracias a ustedes por el espacio. A vos por visitarnos. Tenemos mucho más en La Tucumana. Momento de la pausa, música, ya regresamos. Seguís escuchando La Tucumana 95.9. Tu radio.